¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, gracias por su hospitalidad. Señor ingeniero Carlos Slim Helú, presidente honorario vitalicio del Grupo Carso y además de las empresas participantes en el consorcio que está construyendo este complejo túnel emisor Oriente. Ingeniero Alonso Quintana, director general adjunto de ICA, también participante en este complejo. Licenciado Indalecio Ríos, presidente municipal de Catepec. General Martín Cordero, comandante de la 37ª Zona Militar. Ingenieros y trabajadores de la construcción que hoy nos acompañan. Colaboradores, estimados colaboradores del gobierno federal. Señoras y señores de los medios de comunicación, amigas y amigos. Bueno, la razón de nuestra presencia hoy aquí es, desde luego, y no solo supervisar las obras del túnel emisor Oriente, sino ser testigos de algo verdaderamente insólito. Creo que es la primera vez que se presenta a los medios, no sé si cuando se hizo el túnel, el drenaje profundo, pero por ahora es la primera vez en el túnel emisor Oriente que vemos salir este escudo, que se llama así técnicamente, y para mí pues es un megataladro, que está perforando allá pues a 30, 40 metros de profundidad. Es la primera vez que se ve operando un megataladro como este en México y para mí sí representa pues un momento muy muy importante. Como ya se ha explicado por parte de Conagua y de las empresas encargadas de este complejo túnel emisor, como ya comentaban tanto el ingeniero Loeje como el gobernador Peña Nieto, la Ciudad de México, que desde la antigüedad fue en realidad no solo un valle, sino un lago, o un conjunto de lagos más bien, es un receptáculo natural de agua, es como una taza, en cuyo fondo se depositan pues todo el agua que viene desde varios ríos y desde varias vertientes que constituyen la cuenca precisamente del Valle de México. Esta cuenca, que de destino natural agolpaba todo el agua o concentraba todo el agua en los lagos que formaban originalmente el Valle de México, necesita ser sacada de aquí, y yo espero que algún día logremos, en lugar de sacarla, reinyectarla, cuando menos una parte, a los acuíferos que estamos perdiendo, y para ello se han realizado obras de distinta magnitud desde finales del siglo XIX. Desde el famoso Tajo de Nochistongo, incluso que se hizo en la colonia, hasta ahora el túnel emisor Oriente, que será como un gran tubo, un gran túnel, que va a permitir desahogar los excedentes de agua que particularmente en tiempo de lluvias se concentran en el Valle de México y provocan las inundaciones recurrentes que la Ciudad de México ha sufrido desde hace, pues probablemente siglos, en honor a la verdad. Quiero además decirles a todos que el túnel emisor Oriente es la obra de infraestructura más grande de México desde hace 35 años por lo menos en que se hizo el drenaje profundo, pero además en su tipo es la obra más grande del mundo, la obra más grande del mundo en desagüe, en desplazamiento de aguas a través de un sistema de túnel, de un subterráneo. También conocemos la dura realidad que viven los habitantes de este Valle de México, particularmente de estas zonas del Estado de México. Las familias más pobres de Catepec, de Netzahualcóyotl, algunas de Chimalhuacán, de Chalco, de Valle de Chalco. Concretamente, el 30 de junio pasado, el jueves pasado, las lluvias torrenciales que trajo la tormenta tropical Arlene generaron una situación de emergencia en el oriente del Valle de México. Como dije en aquella ocasión, el 30 de junio fue el día récord de lluvia generalizada en el Valle de México. La capacidad instalada hasta ahora, antes del túnel emisor Oriente, es para desplazar más o menos lluvias generalizadas en un día de más o menos entre 20 y 30 milímetros. El récord de lluvia que había caído en la Ciudad de México había sido en el año 1989,
con más o menos 36 milímetros. Y el jueves 30 de junio de 2011 cayeron 49 milímetros de lluvia generalizada, es decir, casi el doble de lo que la infraestructura hidráulica del Valle de México era capaz de soportar. Ello saturó definitivamente el sistema de drenaje, incluyendo el drenaje profundo, y provocó que precisamente esos excedentes se virtieran en esta zona con grave afectación de las familias mexicanas. Ante esta emergencia, hemos actuado para proteger sobre todo la vida y la salud de las personas, aunque tuvimos que lamentar, y por desgracia, pérdida de algunas vidas humanas, entre otras un menor que sufrió un electrocutamiento en su casa, de manera conjunta entre el Gobierno Federal y Estado de México, y muy particularmente con la presencia del Ejército Mexicano y los elementos de esta primera región militar, de esta 37ª zona militar, se procedió al auxilio de las familias afectadas. Yo quiero pedirle al general Martín Cordero Luqueño que transmita al personal de tropa, oficiales de esta zona militar, nuestra gratitud por la presta labor de los soldados de México en auxilio a la población civil. Ya en aquella ocasión los soldados ayudaron a las familias a salir de sus casas en los casos más afectados, a distribuir alimentos y víveres de primera necesidad, agua potable, y ya en conjunto, insisto, con las autoridades locales estamos trabajando. Se ha desaguado totalmente las zonas inundadas, se han limpiado y se están limpiando las casas que resultaron afectadas por este tema, se han establecido programas de empleo temporal para las familias afectadas, para que puedan recibir un ingreso y a la vez contribuyan con su esfuerzo y trabajo personal a la limpieza de sus casas. Se les ha dotado de material de limpieza elemental para sus propias viviendas. Se ha contratado empresas de limpieza para que auxilien a estas familias a limpiar su casa. Se han limpiado las calles y se ha procedido a hacer un censo de personas afectadas a fin de poderles ayudar, como dije, hasta el límite de nuestras posibilidades técnicas y presupuestales, a restituir, así sea en parte, el patrimonio que hayan perdido, la sala, el refrigerador, el comedor, lo que suele afectarse desde luego en estos casos de desastre. Todos sabemos, amigas y amigos, que no es la primera vez que un desastre ocurre así, porque por años estas fallas estructurales del sistema hidráulico de la zona metropolitana van a seguir afectando a las familias. Pero a grandes males, grandes remedios. Y el gran remedio que tenemos que hacer para aliviar definitivamente este problema es este túnel emisor oriente y otras obras de saneamiento integral hídrico de esta zona. Es por ello que desde el inicio de la administración nos propusimos buscar estas soluciones de fondo, que se originan no solo por las lluvias torrenciales, sino también por otros problemas, como es el que durante décadas no se hizo la inversión necesaria en la infraestructura requerida en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ni se le dio el adecuado mantenimiento al existente. Y eso genera, desde luego, la alta vulnerabilidad de esta zona. Estos son los problemas mayores, otros problemas de coordinación y determinación de autoridades que ya se han mencionado, otros problemas adicionales también, como lo hemos visto, lo estamos viendo en este momento, que es el que se arroje basura a los canales existentes, lo cual entorpece el flujo del agua y evidentemente agrava aún más la poca capacidad instalada de desagüe del Valle de México. De tal manera que yo quisiera aprovechar la presencia del alcalde y de algunos de sus colegas para hacerles una exhortación respetuosa a que busquemos una solución a los basureros a cielo abierto que hay en estos municipios de Netzahualcoyot, de Catepec, de Chimalhuacán, porque no solo obstruyen el paso del agua en los canales existentes, el gran canal del desagüe, el dren general del valle, sino que también provocan un grave problema de salud pública que afecta a los niños, afecta a las familias, independientemente de que por ley la basura debe ser manejado precisamente de manera profesional en depósitos de tratamiento de residuos.
Así que en ello el gobierno federal estará dispuesto, independientemente de que constitucionalmente es una atribución municipal, para ayudar a resolver este problema que me parece que tiene que ser afrontado de manera integral. ¿En qué consiste este túnel emisor Oriente? Si ustedes observan, estamos hoy en la lumbrera 1A, vamos a decir la lumbrera 2, o la segunda lumbrera de todo el sistema, que son agujeros verticales, como el que está a mi espalda, que tienen la profundidad que tiene el túnel, desde 30 metros hasta 160 metros, ingeniero, 160 metros allá por la Sierra de Guadalupe. Y tenemos que hacer 25 lumbreras, de hecho ya se están construyendo, que equivalen a otro tanto tramo de túnel. Hoy, la gran noticia de hoy es que terminamos el segundo tramo completo del túnel emisor Oriente. El primero fue allá en la salida, por ya en el estado de Hidalgo. Este es el segundo túnel y estamos acelerando el paso para poder concluir la primera etapa de 5 túneles de este lado del Valle de México y construir al final de esta primera etapa una gran planta de bombeo que permita sacar las aguas del drenaje hacia pendientes otra vez que vayan hacia afuera del Estado de México. Como señalaba el gobernador, al hundirse la Ciudad de México, porque estamos extrayendo más agua de la que entra al subsuelo, las pendientes de los ríos que antes sacaban el agua, ahora reciben el agua y la devuelven otra vez a la ciudad, lo cual agrava el problema. Por eso el túnel emisor, que está construido de tal manera que no sea vulnerable a los hundimientos, por eso es tan hondo, va a permitir siempre tener una pendiente hacia afuera, que lleve el agua hacia afuera del Valle de México. Creo que otra solución de fondo que debemos de plantearnos entre las autoridades del gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal, el gobierno del Estado de México, es evitar la sobreexplotación de los acuíferos, que tanto por el desarrollo, por ejemplo, de nuevos conjuntos habitacionales en zonas de sobreexplotación y la falta de tratamiento y reinyección del agua provoca precisamente tales inundamientos. En fin, la solución al problema hidráulico del Valle de México, que entre otras cosas se expresa en inundaciones catastróficas, es una solución integral, de la cual una parte medular es el túnel emisor Oriente. Cabe mencionar, amigas y amigos, que lo que estamos invirtiendo en el túnel, en la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, en el estado de Hidalgo, porque esta agua pues no la podemos sacar nada más así a los ríos, hay que limpiarla. Y esa es la planta de tratamiento más grande del mundo también. Es decir, este túnel va a ser la mayor obra del mundo en su tipo y la planta de tratamiento de aguas residuales, que tratará una buena parte del agua de la Ciudad de México, también será la más grande del mundo. En total estamos invirtiendo en estas obras casi 60,000 millones de pesos. Nunca antes se había invertido tanto en infraestructura hidráulica para esta gran Ciudad de México y su área metropolitana, donde vivimos más de 20 millones de mexicanos. Esta obra es muy relevante. ¿De qué dimensión es este túnel? Ustedes lo pueden ver. Es más o menos, bueno, esa es la lumbrera. El túnel abajo es más o menos de 9 metros de diámetro, que podría caber, por ejemplo, una carretera de 2 carriles y de 62 kilómetros de largo. Hagan de cuenta que estamos construyendo a entre 30 y 160 metros de profundidad una carretera como de México a Cuernavaca. Una obra muy costosa. El solo túnel va a costar como 20,000 millones de pesos y es una obra que no se ve. A lo mejor por eso no se hacía, pero aunque no se vea, sí se va a sentir y va a evitar, ese es nuestro propósito, las inundaciones catastróficas, particularmente de esta zona oriente del Valle de México. Pero ojo, la verdad es que si no se hace esta obra, que debió haberse hecho, a mi juicio, hace muchísimo tiempo, la Ciudad de México, no solo esta zona de Catepec y en el Zahualcóyotl, sino todo el centro de la Ciudad de México y el aeropuerto, pudiera sufrir una inundación catastrófica. Lo dijimos hace tiempo, y la obra más importante para remediar y evitar esa catástrofe es, como he dicho, el túnel emisor central. Hoy la Ciudad de México le hacen falta capacidad de desagüe de 120 metros cúbicos por segundo.
Aquí se van a poder desalojar hasta 150 metros cúbicos por segundo. En la primera etapa, la que terminaremos, esperamos, el próximo año, se podrán desalojar por lo menos 40 metros cúbicos, con lo cual aliviamos sustancialmente esta problemática. Señor gobernador, señoras y señores, estimados amigos, invitados, hoy ratifico el compromiso del gobierno federal de seguir con las obras de infraestructura hidráulica que remedien la grave problemática de inundaciones en el Valle de México. Necesitamos, desde luego, ponernos en los zapatos de la gente, en la situación de la gente, que cuando ve entrar el agua negra a su casa, cuando ve que se le mojan los poquitos muebles que ha podido tener, cuando se le echa a perder el refrigerador, pues lo de menos es que le expliquemos si es de responsabilidad de uno o es responsabilidad del otro. La gente nos exige a todos, y con razón, que le arreglemos su problema y que le cumplamos precisamente. La gente quiere respuestas a esta problemática. Y por eso seguiremos trabajando, y por eso seguiremos buscando esa coordinación con el gobierno del Distrito Federal, con el gobierno del Estado de México, con los alcaldes, con los jefes delegacionales de una y otra entidad, para poder evitar de fondo este problema. Cada quien tiene que hacer su parte, unos más, otros menos. El gobierno federal asume, y con gusto, la responsabilidad de construir este enorme túnel, insisto, la mayor obra de infraestructura de su tipo en el mundo, con lo cual queremos resolver y resolveremos de fondo la problemática de las inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Queremos intensificar nuestras acciones para evitar inundaciones catastróficas. Ya hicimos un túnel mucho más pequeñito, aunque similar en la dinámica, abajo del túnel del río de la Compañía. Y una vez que se resolvieron los problemas también de saturación de basura y de manejo, en esta ocasión, con la tormenta tropical Arlene, a pesar de que llovió más que nunca, finalmente pudimos evitar, por primera vez yo creo ante una lluvia como esa, el desbordamiento del río de la Compañía. Así que vamos a seguir trabajando muy fuerte. Quiero finalmente felicitar a los ingenieros, a las ingenieras también, que sé que hay varias, a las y a los trabajadores que están en este túnel emisor, mexicanas y mexicanos ejemplares, que trabajan día y noche, abajo de la tierra, a 40, 50 metros de profundidad, manejando esta gran perforadora, este megataladro que está abriendo a varias decenas de metros bajo tierra la solución a las inundaciones que la gente del Estado de México y la gente del Distrito Federal tanto nos reclama, y con tanta justicia. Muchísimas gracias y muy buenos días.